El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, amada iglesia, sean todos bienvenidos a la cápsula profética de hoy. Estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia y esta es la segunda parte. Y por supuesto que todos son bienvenidos. Como ya les dije, mis amados, esta es la segunda parte del tema, el arrebatamiento. Y el propósito de hacer este estudio es que podamos profundizar realmente y entender conscientemente esta verdad maravillosa que Dios en Cristo ha predeterminado desde antes de los siglos para su iglesia. Pero no puedo profundizar sin que tengamos claro algunos conceptos como lo hicimos en el tema anterior. Primera de Corintios capítulo 10, 32, que ya leímos, dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y hay algo, amados, que es absolutamente lamentable de observar. Y es como a través de la historia de la iglesia hasta nuestro tiempo, las escrituras se han transgiversado y las profecías bíblicas han sido manipuladas y mal interpretadas. Y muchos, congregaciones, ministros, pastores, han pretendido a través de los siglos hacer una fusión de los dos pueblos más importantes para Dios, que son la nación de Israel y la iglesia. Ambos pueblos escogidos por Dios, pero que indudablemente son completamente diferentes. Dos pueblos con metas y objetivos completamente distintos, pero que sin embargo muchos falsos maestros a través de la historia han pretendido hacer de la iglesia y de Israel un solo pueblo, y voy a tratar de explicarlo para que ustedes lo comprendan a profundidad. Históricamente, el concepto de que la iglesia es el Israel espiritual de Dios es una enseñanza que se fue introduciendo sutilmente dentro de la iglesia. Y resultó como el fruto de la falta de fe de los cristianos del siglo XVI. Cuando nadie de ellos creía que fuera posible que Dios pudiera cumplir la promesa hecha a la nación de Israel, de que los judíos volverían a la tierra de Palestina algún día. Todos sabemos que ellos se hallaban dispersos por toda la tierra desde el año 70, cuando Tito, general romano, arrasó Jerusalén. Tú y yo ya hemos visto mucho sobre ese tema. Y el templo fue destruido, no quedando de él piedra sobre piedra, tal y como el Señor lo profetizó al comienzo de Mateo capítulo 24. Humanamente se veía imposible que pudieran cumplirse todas las profecías al respecto de la nación de Israel y los pactos que Dios había anunciado previamente. Así que los líderes de esas iglesias, debido a su falta de fe y falta de visión, comenzaron en ese tiempo, escuche bien, siglo XVI, a llamar la iglesia como el Israel espiritual de Dios.
esa definición, sin duda alguna, le ha causado un gran daño a la iglesia. Porque se han introducido muchos elementos contrarios a la verdadera doctrina bíblica. Y se ha judaizado la iglesia en gran cantidad de sectores y en gran cantidad de naciones. Y muchos lo han hecho por ignorancia, pero muchos otros han judaizado la iglesia por conveniencia propia. Por cierto, amados, que Dios avergonzó a todos los incrédulos y maravilló al mundo entero. Cuando el 14 de mayo de 1948, en un solo día, Israel fue plantado nuevamente como la nación de Dios sobre la tierra, cumpliéndose de manera literal la profecía de Isaías, que vamos a leer con la ayuda del Señor. Isaías, capítulo 66, el versículo 8, donde la palabra de Dios dice, léelo conmigo ahí en la parte inferior. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Pero entonces, ¿por qué ahora, tantos años después de que Dios realizó ese milagro maravilloso, de que Israel pudiera ocupar nuevamente la tierra que antes le fue prometida a Abraham, todavía los cristianos siguen hablando de que la iglesia es el Israel espiritual de Dios? Antes fue por incredulidad, pero hoy ese judaizar a la iglesia de Cristo es para muchos un motivo de ambición, ya que es el único medio que muchos líderes de las iglesias tienen para cobrar y justificar ese cobro ilícito que hacen del diezmo en las iglesias. Debido a que el Nuevo Testamento, donde se encuentran todas las instrucciones para que los cristianos sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, versículo que coloco en la parte inferior que aparece en 1 de Timoteo 3:15, y en muchas otras partes del Nuevo Testamento debemos reconocer que no aparece ningún mandamiento al respecto, ni ejemplo alguno de alguna iglesia que en el comienzo haya cobrado diezmos a los hermanos. Con el mismo argumento, en tiempos muy recientes, también han introducido las 7 fiestas solemnes de la nación de Israel, pero destacan sobre todo la fiesta de las primicias. Y aunque a decir verdad, no es más que un remedio de una caricatura grotesca de lo que el Señor le ordenó a Israel en el capítulo 23 de Levítico, que yo te recomiendo que tú leas. Claramente detrás de eso, del diezmo y de las primicias, hay un motivo netamente económico. Porque no se ha interesado la iglesia por las otras 6 fiestas y por celebrarlas y conmemorarlas también, cuando tú y yo tenemos que tener seguridad de que esas fiestas fueron para el pueblo de Israel, que no aportan las otras 6 ningún beneficio material, pero en cuanto a las primicias y en cuanto a los diezmos, el énfasis de casi la mayoría de las comunidades cristianas ha impuesto la obligación a cada uno de los hermanos. Los judaizantes modernos se ven obligados a forzar las escrituras
de una manera arbitraria para poder sostener su engaño. Por supuesto que al hacer estas cosas, amados, demuestra no tener ningún respeto por las reglas más elementales de la interpretación bíblica. Pero lo más grave es que con todas estas cosas que han introducido en la iglesia del Señor Jesucristo, están destruyendo el simbolismo expresado en el Antiguo Testamento, ya que como tú y yo sabemos, todas las profecías y los hechos y acontecimientos del Antiguo Testamento eran símbolos que apuntaban a nuestro Señor Jesucristo. Pero que Él ya vino, Él ya llegó para cumplir todas esas figuras y todos esos símbolos. Así que todo aquello que era sombra de lo que habría de venir ya vino en la persona de Cristo. Por lo tanto, la iglesia tiene que poner todo eso a un lado. En Hebreos, capítulo 8, el versículo 5, la Escritura nos dice lo siguiente. Dice, los cuales sirven a lo que es figura, hablando de los sacerdotes judíos, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Todas las sombras, tipos y figuras del Antiguo Testamento, amados, tenemos que tenerlo claro, apuntaban a Cristo. Pero Hebreos 9:11 también nos dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y si estamos de acuerdo con la palabra de Dios, sabemos que ese tabernáculo es la iglesia, que es el templo hoy del Dios viviente. Esa iglesia que somos, que eres tú y que soy yo, y quienes somos el templo, la casa, la morada del Dios viviente sobre la tierra, en la persona de Cristo, que habita por la fe en nuestros corazones. Hebreos 7:18 dice lo siguiente, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Y es que todo lo que fue de la ley pasó con Cristo. Es muy triste ver la posición antibíblica que están tomando muchos líderes cristianos en el día de hoy, judaizando a la iglesia. Y eso es lo que veremos en Primera de Tesalonicenses, que se llama la apostasía de la iglesia. Es verdad, mis amados, que yo como cristiano amo de manera especial al pueblo de Israel y oro por ellos. Pero porque ame a Israel, eso a mí no me transforma en judío en ninguna forma. Como tampoco un judío que no ha aceptado al Señor Jesucristo, podemos llamarlo cristiano. Ojalá me puedan entender, porque esta parte es sumamente profunda e importante. Aún las leyes de Israel consideran hoy que un judío que acepte a Jesús deja de ser judío y lo excluyen de la comunidad. El término gentil, utilizado en la palabra, era para señalar al resto de las gentes de otras naciones, que obviamente no eran judíos, que no creían en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se tenía claro para ellos que un gentil era aquel que creía en dioses falsos. Y por supuesto, calificaban a todos los extranjeros como paganos.
Y la Biblia entonces, siendo claros con ella, en el Antiguo Testamento divide a los judíos y a los gentiles. Pero, llegado el conocimiento pleno de la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, a través del Nuevo Testamento, encontramos que ahora el Nuevo Testamento hace referencia a tres grupos de naciones: judíos, gentiles y la iglesia del Señor Jesucristo, como ya leímos en 1 Corintios 10:32, y que vuelvo a colocar en la parte inferior. Releámoslo, dice: no seáis tropiezo ni a judíos, 1, ni a gentiles, 2, ni a la iglesia de Dios. En esta misma epístola es muy importante ver cómo Pablo se refiere a los cristianos que no eran judíos, diciéndoles: cuando erais gentiles. Mire 1 Corintios 12:2, dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Todo esto implica, amados, que tú y yo hoy ni somos judíos ni somos gentiles. Somos la nueva creación de Dios, el cuerpo universal de Jesucristo, la desposada del Cordero, como vimos en el tema inmediatamente anterior. Ahora entonces, ni tú ni yo somos ni gentiles ni judíos, sino que se nos llama cristianos. De eso estoy preparando un tema posterior, porque hoy en día también esa palabra cristiano se ha degradado por completo, y cualquiera que diga que cree en Cristo ya se le dice cristiano, sea católico, sea pentecostal, sea como sea, sin importar si en realidad esa persona ha nacido de nuevo y cuáles son las cosas que en verdad practica en su vida diaria. De eso prepararé un tema posterior. Ahora, todos los creyentes en el Señor Jesucristo formamos un solo cuerpo, y ese cuerpo tú y yo sabemos que se llama la iglesia. Y en la iglesia del Señor, justamente, no existe ninguna clase de división, ni entre gentiles ni entre judíos. Leamos lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3, 28. Dice, escúchalo bien: ya no hay judío ni griego. Judío es Israel, griego es gentil. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, también resulta absurdo y antibíblico llamar a alguien judío mesiánico, que está muy de moda, o a alguien judío cristiano. Eso no existe, mis amados. A un israelita que acepte al Señor Jesucristo ya no le podemos llamar sino cristiano, y sería incoherente, tan incoherente como que tú y yo nos hiciéramos llamar gentiles mesiánicos. Ojalá el Espíritu Santo nos ayude a entender esta verdad. Leímos en 1 Corintios 12:2 que antes éramos gentiles, pero hoy somos la nueva creación de Dios. Hoy somos la iglesia. De la misma manera, amados, un judío que acepta a Jesús como el Hijo de Dios y como su Salvador personal, ahora solamente es un cristiano, porque en la iglesia del Señor no existen divisiones, debido a que somos un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, como vamos a mirar más adelante. Leamos lo que dice Romanos 12:5. Dice la palabra del Señor: 12:5. Dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo,
y todos miembros los unos de los otros. Qué cosa formidable, mis amados hermanos. También Efesios, capítulo 4, el versículo 4 y 5 nos dice lo siguiente: un cuerpo y un espíritu. Usted nota que es con mayúscula. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En consecuencia, resulta obvio que Israel no puede ser la iglesia y la iglesia tampoco puede ser Israel. Mucho menos el Israel espiritual de Dios. Son dos pueblos diferentes y eso es lo que nos va a ayudar a entender la interpretación profética. La iglesia tiene a Jesús como su Señor y Salvador. E Israel aún hoy en día rechaza a Jesús. Las redes están llenas de comentarios y de videos donde los judíos hoy por hoy están desesperados clamando por su Mesías. Porque los judíos no creen en Cristo. Y si no creen en Cristo, ni son salvos, ni son hijos de Dios. Son una nación más de la tierra, que si bien fue escogida por Dios en los lomos de Abraham, Isaac y Jacob, luego de que dieron muerte a Dios mismo en la persona de Cristo, fueron endurecidos en parte, pues hay una parte de judíos que creen en Cristo, pero la gran mayoría de los judíos espera a un Mesías falso, y usted y yo lo sabemos suficientemente. Si un gentil acepta a Cristo, es cristiano. Si un judío acepta a Cristo como su Señor, también es un cristiano. Sin apellidos, sin divisiones, porque el cuerpo de Cristo, obviamente, como ya leímos, no puede estar dividido. Hoy existen, según la Biblia, judíos, gentiles y la iglesia del Señor. Muchas veces mal llamados cristianos, como veremos después. Y es que, amados, quise compartir con ustedes esto como una introducción a que entendamos que hay muchas diferencias entre Israel y la iglesia. Y quiero mencionar solamente 25 diferencias que nos permiten comprender fácilmente que son dos pueblos completamente diferentes. ¿Escogidos por Dios? Sí, pero con objetivos y con metas diferentes. El judaísmo y el cristianismo no se mezclan, se excluyen mutuamente, y unirlos es una pérdida completa del significado que tiene realmente cada uno de ellos. Por eso he introducido este tema, porque en el próximo tema hablaremos lo que significa el regreso de Cristo para los israelitas, para los gentiles y para la iglesia, porque para los tres es completamente diferente. Así que hagamos un resumen sencillo y digamos: número 1, Israel es un pueblo terrenal. La iglesia es un pueblo celestial y espiritual. A Israel, número 2, se le dieron promesas terrenales y se les habló de que a cambio de la obediencia tendrían prosperidad en la tierra. Pero la iglesia tiene promesas espirituales y las recompensas que la iglesia recibe son recompensas celestiales netamente, como estaremos viendo. A la nación de Israel se le ordenó el diezmo, a la iglesia se le ordenó dar
conforme propone cada uno en su propio corazón, no por fuerza, no porque lo obligan a dar, no por esperar nada a cambio, sino que da con generosidad, conforme Dios pone en el corazón de cada uno. Muchas iglesias maldicen a sus miembros con la ley por no traer el diezmo y tratan a los hijos de Dios, que son los bendecidos del Rey de Reyes y Señor de Señores, como malditos. ¡Qué tragedia absurda y terrible! Cuando la Escritura dice que tú y yo estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A Israel, tú sabes que se le mandó separarse del resto de las naciones de la tierra. A la iglesia se le ordena ir y predicar el evangelio a todas las naciones de la tierra. Israel tenía un sacerdocio limitado a una tribu. Tú lo sabes, la tribu de Leví. En la iglesia, tú y yo y todos los creyentes somos reyes, pero también somos sacerdotes del Dios viviente. Los israelitas tenían restricciones para poderse acercar a Dios. Dependían del sacerdote, del sumo sacerdote, de los sacrificios, las ofrendas y todo lo que había que hacer, y la mayoría de ellos nunca podía pasar del patio o atrio, pues los únicos que podían entrar al lugar santo y al lugar santísimo eran los sacerdotes, y al lugar santísimo el sumo sacerdote una sola vez al año. Y yo sé que usted me entiende de qué estamos hablando, pero hoy tú y yo como iglesia tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo a través del camino nuevo y vivo que Jesús abrió para nosotros. En séptimo lugar, Israel tenía un sumo sacerdote que era un hombre, pero la iglesia tiene un sumo sacerdote perfecto y eterno, que es Cristo. 8. Los israelitas del Antiguo Testamento, al morir, iban al Hades o al Seol. Los cristianos, al morir, vamos directamente al cielo, donde está nuestro Rey, Señor y Salvador. Los israelitas en la boda del Cordero son los amigos del esposo, pero la iglesia es la esposa del Cordero. Número 10. En Israel Dios habitó en el tabernáculo, primero en los días de Moisés, luego en el templo construido por Salomón, pero en la iglesia de Dios, Cristo habita por la fe en todos los creyentes. Pues tú y yo, amado hermano y hermana, hoy somos el tercer templo del Dios sobre la tierra. El templo que Jesús prometió reconstruir después de 3 días. El templo maravilloso del Dios del cielo en Cristo, que se llama la iglesia. 11. El Espíritu Santo en Israel venía ocasionalmente sobre algunos y volvía y se iba. En la iglesia vino en el día de Pentecostés sobre todos los creyentes que estaban en aquel lugar y se quedó a morar con ellos, y mora hoy en la plenitud de nuestros espíritus y en nuestros corazones, pues lo repito una vez más, somos el templo del Dios viviente. 12. La ley fue dada para Israel. La gracia, el evangelio precioso de la gracia, es lo que le ha sido dado a la iglesia. Es lo que nosotros predicamos, es lo que nosotros vivimos, es lo que nosotros creemos. 13. El judaísmo es una religión. El cristianismo es una regeneración. Es un nuevo nacimiento. Es vida espiritual en una nueva creación. 14. La salvación para Israel dependía de perseverar y de guardar atentamente cada punto de la ley. La iglesia
es salva por medio de la fe, que es un don de Dios. Y como dice la palabra, no por obras, para que ninguno se gloríe. 15. El sábado fue una señal establecida entre Dios e Israel. En la iglesia, el Señor mismo es nuestro día de reposo. Un día de reposo sagrado que guardamos los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año, porque tú y yo hemos entrado ya en su reposo. 16. La Pascua fue una fiesta establecida para Israel y la Cena del Señor fue establecida como un recuerdo de su muerte en la cruz del Calvario para la iglesia. 17. Israel tenía prohibición de comer ciertos tipos de carnes y de alimentos y muchas cosas más. En la iglesia tú y yo hoy tenemos libertad de santificar con la oración nuestros alimentos. 18. A Israel, debido a la dureza de sus corazones, Dios les permitió el divorcio. En la iglesia del Señor Jesucristo, el divorcio está prohibido, salvo por causa de fornicación, y no es un tema que vaya a tratar yo en este momento. 19. A Israel Dios mandó hacer guerra a sus enemigos, destruirlos y matarlos. A la iglesia de Cristo nos manda Dios a amar a nuestros enemigos, a hacerle bien a los que nos ultrajan y a los que nos persiguen. 20. En la religión judía existieron y existen todavía sacrificios temporales. Pero en la iglesia tenemos un solo sacrificio, una sola ofrenda, que fue la de Cristo en la cruz del Calvario por ti y por mí y por nuestros pecados, con una eficacia que es eterna. 21. En el judaísmo tenemos el incienso. En la iglesia tenemos las oraciones, la adoración y la alabanza a nuestro Dios. 22. Para Israel fue la unción con aceite vegetal físico. Para la iglesia la unción es el Espíritu Santo, que ha sido derramado en Pentecostés y que hoy, del cual tú y yo estamos llenos. Es nuestro óleo santo, es nuestra unción perfecta. 23. En Israel la alabanza se realizaba por medio de instrumentos musicales. En la iglesia, la oración y la adoración debe ser hecha en espíritu y en verdad, producto de un corazón renovado, de un corazón nuevo, de un corazón contrito y humillado delante de la grandeza y de la presencia de nuestro Dios. 24. Israel tendrá su encuentro con el Señor en la tierra al final de los 7 años de la tribulación. La iglesia va a tener un encuentro en breve con el Señor en el aire. De eso estaremos hablando. 25. Israel pasará por la tribulación y por la gran tribulación y recibirá a un falso Mesías que los perseguirá y asesinará inmisericordiamente, llamado el Anticristo. La iglesia no. La iglesia estará ante el tribunal de Cristo en el tercer cielo, y de allí saldrá la esposa del Cordero, que retornará con él al final de los 7 años de la tribulación. Por supuesto que en todo esto que les he dicho hay muchos versículos y muchas cosas para hablar. Pero amados, pastores, líderes, creyentes, como se llame, en la iglesia del Señor, esas jerarquías que se han inventado también.
es indispensable entender hoy que una cosa es la iglesia, otra cosa es Israel y otra cosa son los gentiles. Y como veremos en el próximo tema, para cada uno de estos grupos, el retorno de Cristo a la tierra tiene un significado diferente. Que mi Señor les continúe bendiciendo y hagamos una oración, amados, para pedirle al Espíritu Santo que revele esas verdades en nuestro espíritu y nos ayude a ocupar la verdadera posición que tenemos como miembros del cuerpo universal de Jesucristo, que es su iglesia. Amado Dios, te doy gracias en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu hermosísima palabra. Gracias por revelarnos este misterio maravilloso del cual profundizaremos más en los próximos temas. Gracias por los hermanos que nos están acompañando en este proceso. Declaramos bendecidos con toda bendición espiritual a cada uno de ellos y a cada uno de los que quizá no comprenden estas cosas y se oponen o critican o hacen pésimos comentarios acerca de lo que se habla en este ministerio. Pero a todos los amamos y por todos oramos y en todos esperamos, mi Señor, que el que comenzó la buena obra en ellos la perfeccione y la termine hasta el día de Jesucristo que está a la puerta. Gracias, Dios. Amén. Hermosos, gracias por su atención. Por supuesto que usted puede hacer preguntas y hacer sus comentarios y todo. Yo la mayoría los contesto con amor y con textos bíblicos. Así que si estos videos están siendo de edificación para tu vida, dale like a la predicación, porque eso ayuda a que YouTube comparta esos videos cada rato en su red. Y que, amados, el Señor continúe bendiciendo y abriendo los ojos de su entendimiento para que estemos juntos listos para el momento glorioso de nuestro arrebatamiento. Dios les guarde. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.